¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Bueno, continuando con lo que habíamos estado viendo en clase pasada, que viene siendo principalmente con respecto a la fotografía, que viene siendo la fotografía en este sentido, que como les mencionaba, pues normalmente se trata de pintar con luz, o sea, la luz que vemos alrededor es prácticamente impregnarla. Actualmente pues es digitalmente. Anteriormente pues ya mencionábamos que había diferentes formas de hacerlo, en este caso en papel, en otros tipos de materiales, y que obviamente ha ido evolucionando con respecto al tiempo, pero lo que viene siendo su esencia principal pues viene siendo la misma. O sea, tenemos lo que viene siendo un lente, un objetivo en este sentido, por el cual entra la luz y pues se puede fotografiar en este punto. Es por eso que la fotografía pues se le conoce como pintar con luz principalmente. Entonces, en este punto yo ya les mencionaba lo que viene siendo la clase pasada, principalmente de los elementos que se compone lo que viene siendo una cámara fotográfica. De hecho, les decía que es muy poco lo que ha cambiado en ciertos sentidos, porque como les menciono, su esencia principal siempre va a tener lo que viene siendo un objetivo, lo que viene siendo el lente en este caso, y al final de cuentas una película o un sensor en este sentido, porque aquí tengo dos cámaras como pueden ver en pantalla, una que viene representando principalmente lo que es una cámara digital de las nuevas, puedes mencionarlo, y lo que viene siendo una cámara antigua, en la cual pues si ustedes se dan cuenta, en este caso cambia lo que viene siendo el formato en electrónico principalmente. Ya les mencionaba en la clase anterior que en las cámaras antiguas pues normalmente había una película o rollo fotográfico, que normalmente se le llamaba, en la cual pues es sensible principalmente a lo que es la luz, y que reacciona dependiendo de la luz que le entre y se queda grabada prácticamente en la película. En el caso de las cámaras nuevas electrónicas pues obviamente se reemplaza lo que viene siendo la película por lo que viene siendo un sensor en este sentido. Entonces lo que viene siendo el sensor pues nos va a ayudar a que se grabe la información en este caso en una memoria SD, en lo que viene siendo la memoria interna de lo que viene siendo la cámara. Entonces, de ahí en fuera, todo el principio viene siendo lo mismo, lo que viene siendo de la cámara. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar lo que viene siendo un objetivo que va a estar compuesto de varios lentes, en este caso de varios cristales, para que entre principalmente lo que viene siendo la luz. En algunas cámaras tiene lo que viene siendo un espejo, en este caso, que para poderlo ver en el ocular pues se refleja lo que estamos viendo en ese momento a través del objetivo. En el caso de las cámaras nuevas pues normalmente aquí tiene una pantalla que también te permite, no necesariamente tienes que utilizar el ocular, puedes ver aquí en este punto en la pantalla, como les menciono, en las cámaras obviamente nuevas, puedes ver la imagen que se va a tomar en ese momento. Entonces obviamente ha cambiado mucho en ese sentido, pero todas las cámaras siguen teniendo lo que viene siendo su ocular y tiene un espejo para que se refleje lo que viene siendo la imagen principalmente. Entonces de ahí tenemos lo que viene siendo un obturador. El obturador viene siendo una cortinilla que se abre prácticamente, se abre, que es cuando ustedes, cuando han tomado una fotografía, es la que se escucha que hace un ruido, que normalmente nosotros lo conocemos como el sonido de que tomamos una foto. Esa cortinilla pues obviamente se mueve en cuestión de segundos y permite que la luz se impregne prácticamente, ya sea en la electrónica dentro del sensor o en lo que viene siendo las cámaras antiguas, en lo que viene siendo la película fotográfica. Entonces, dependiendo qué tanto tiempo esté abierto ese obturador, nosotros lo podemos controlar. En algunas cámaras te permiten controlar la velocidad del obturador. Tú puedes dejarlo abierto desde lo que viene siendo fracciones de segundo, lo que viene siendo milésimas de segundo, o también lo que viene siendo un segundo, 2 segundos, 3 segundos, 10 segundos, por ejemplo, que en este caso pues si se está abierto lo que es el obturador 10 segundos, pues es toda la luz que puede entrar en ese momento por 10 segundos. Entonces el obturador en este sentido es muy importante porque nos va a permitir controlar qué tanta luz va a entrar dentro del sensor, en este caso cuánto va a estar recibiendo en ese momento para guardar la fotografía.
Obviamente vamos a ir viendo más adelante en qué momento se utiliza, pero así a grandes rasgos cada una va a depender de lo que quieras hacer. Si por ejemplo es en el día y quieres fotografiar a alguien que va corriendo y que se vea congelado, pues normalmente la velocidad del obturador tiene que ser en cuestión de milisegundos, o la velocidad en la que se abre y se cierra. O por ejemplo si estás tomando una fotografía en la noche o que vas a pintar con luz en este sentido, o sea, hacer ciertos dibujos, pues o tomarle fotografías a las estrellas, a la Vía Láctea, pues lo más recomendable en este punto es que el obturador pues esté abierto 10 segundos, 20 segundos. ¿Para qué? Para que capte la mayor cantidad de luz. De ahí tenemos lo que viene siendo dentro del objetivo lo que es el diafragma. El diafragma también viene siendo una cortinilla, pero en este caso dentro del objetivo que te permite indicar qué tanta luz va a pasar en este punto. Hay lentes que se le conocen como más luminosos o menos luminosos, que significa qué tanta luz en ese momento puede entrar a través del lente principalmente. Entonces también eso podemos controlarlo dependiendo. Esos juegan un papel importante entre el obturador y el diafragma, porque puede ser que a lo mejor en el día haya mucha luz donde vas a tomar una fotografía y la velocidad que ya le estás poniendo al obturador para que abra y cierre todavía está dejando entrar demasiada luz. Entonces en este punto modificas el diafragma para que entre menos luz y obviamente la foto se vea de una mejor manera, más nítida en este sentido, sin que la imagen se llene completamente de luz. Y ya de ahí pues tenemos obviamente el cuerpo de la cámara, que pues el cuerpo de la cámara puede variar dependiendo lo que hayas comprado en este punto. El cuerpo de la cámara pues normalmente tiene su disparador en este sentido. En el caso de las electrónicas pues obviamente va a tener distintos botones que te van a permitir lo que viene siendo controlar otras funciones como Wi-Fi, como Bluetooth, NFS, entre otras lo que viene siendo otras funciones. Asimismo en lo que viene siendo estas cámaras reflex, normalmente los lentes son intercambiables, entonces esa es una ventaja porque tú puedes estar cambiando los lentes dependiendo del tipo de fotografía que estés realizando. Hay otras cámaras, por ejemplo las cámaras digitales de bolsillo, que normalmente el lente ya viene integrado completamente en la cámara, entonces estás limitado completamente al único lente que tienes hasta este momento. Así que dependiendo del tipo de cámara hay algunas que tú puedes modificar y va a haber otras que obviamente no. En el caso por ejemplo de las cámaras de los celulares, pues en este caso hay algunas cámaras que ya están incluyendo más lentes, en este caso como si fuese un objetivo, que son obviamente más pequeños, tiene su propio sensor en este sentido para capturar lo que viene siendo la imagen. Pero normalmente cuando ustedes quieren hacer zoom en un lente, en una cámara de un celular, pues normalmente es un zoom digital, o sea, la información que ya está obteniendo lo único que hace es ampliarla, y ustedes, si se dan cuenta, llega un momento que prácticamente se ve pixeleada por eso mismo que estamos haciendo con respecto al momento de hacer el zoom. En el caso de una cámara como la que vemos aquí en pantalla, pues si ustedes se dan cuenta, aquí dice que zoom, por ejemplo, este lente, entonces está compuesto de distintos lentes o distintos cristales dentro de lo que viene siendo el objetivo, que te permite principalmente crear un zoom óptico. Entonces es muy diferente lo que es el zoom digital al zoom óptico principalmente. De todos modos, con cualquier tipo de cámara que ustedes puedan tener se puede realizar buenas fotos siempre y cuando sepas manejarla, porque de todos modos puedes tener una muy buena cámara, pero si no sabes manejarla, si no sabes controlar el obturador, el diafragma, el ISO, etcétera, pues normalmente no te va a servir de mucho, porque pues sí se verán bonitas quizás las fotos, pero depende mucho de lo que quieras lograr en este sentido. Entonces hay muchas personas que se dedican a la fotografía y realizan buenas fotografías con lo que viene siendo un celular simplemente. Entonces ya depende en este caso de qué tanta práctica tengas, porque también en lo que viene siendo la fotografía requiere de mucha práctica. De ahí dependiendo, como aquí les menciono, el tipo de cámara, pues yo les muestro que es una cámara reflexa en este sentido. Pues les mencionaba, tenemos lo que viene siendo, en algunas tiene para ajustar lo que viene siendo la dioptría, sobre todo para los que pudiésemos tener problemas oculares, pues ajustamos lo que viene siendo la dioptría para que al momento de tomar la foto pues sea la más nítida posible, o sea que nuestros ojos no nos vayan a engañar en el momento de enfocar lo que viene siendo
una imagen. En algunas cámaras, como aquí lo muestra, tiene también en su visor lo que viene siendo los puntos de enfoque, que todos estos puntos te van marcando qué está enfocando dentro de la imagen principalmente. Entonces hay algunos que tienen simplemente 9 puntos de enfoque, hay otros que tienen 20, 30, 40, hasta más puntos de enfoque. Obviamente va a depender mucho del tipo de cámara que tengan hasta ese momento. Asimismo, tenemos lo que viene siendo parte de los elementos de lo que es la cámara, lo que es el elemento frontal del lente, lo que viene siendo la distancia focal en este caso, y lo que viene siendo el sensor. Nosotros vamos a darnos cuenta que hay distintos lentes que nos van a decir, pues es que es un lente de 16 milímetros o que es un lente de 135 milímetros, por ejemplo. En este caso, como aquí lo menciona, es la distancia que hay, tenemos lo que es la distancia focal, que es la distancia que hay entre el cristal donde la luz converge y el lugar en donde se encuentra el sensor. En este sentido, aquí más o menos les muestra en estas dos imágenes, por ejemplo, que aquí este es el punto donde la luz converge en este intermedio, y se supone que en este punto está lo que viene siendo el sensor. Entonces la distancia entre este punto y este punto es lo que nos da lo que viene siendo los milímetros en el sentido del tipo de lente que estamos utilizando. Hay lentes de 10 milímetros, 8 milímetros, 16 milímetros, 35 milímetros, 50 milímetros, y obviamente cada uno de estos lentes, si ustedes se dan cuenta, nos dan un campo de visión. Aquí tiene un campo de visión. Por ejemplo, un 16 milímetros te va a abarcar completamente un campo de visión más grande. En el caso del que marca, por ejemplo, aquí 135 milímetros, que lo que pasa, el campo de visión se va reduciendo completamente. Entonces, cada uno de estos tipos de lente, o los milímetros en este sentido que nos está indicando la cámara, va a ser muy importante para identificar el tipo de lente que vamos a utilizar. Entonces, cuando ustedes escuchan, pues que es un lente de 50 milímetros, o un lente de 100 milímetros, o un lente de 600 milímetros, por ejemplo, pues ustedes ya van a saber que se refiere a qué, a la distancia que hay entre donde converge la luz, que viene siendo este punto, y el sensor principalmente. Dentro de lo que viene siendo los tipos de lentes fotográficos que existen, pues tenemos 4 tipos de lentes. Por ejemplo, tenemos lo que vienen siendo los lentes estándar, los lentes de gran angular, lentes teleobjetivos y lentes zoom. En este sentido, los lentes estándar, según mencionan, porque ya va a depender de qué uso quieras darle, van desde los 35 milímetros hasta los 55 milímetros, en los cuales mencionan que ofrece un campo de visión prácticamente igual a la que tenemos nosotros las personas en este sentido. Entonces son los más utilizados principalmente para las fotografías de retrato, en este caso para las fotografías ya sea de cuerpo entero, o de medio cuerpo, o de la cara, etcétera. Entonces lo más recomendable casi siempre es lentes de 35-55 milímetros. Asimismo tenemos lo que vienen siendo los lentes de gran angular, que se le mencionan que son de 10 milímetros a 24 milímetros, en las cuales ¿qué es lo que sucede? Entre más pequeño es, más grande es su campo de visión en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir? Si yo quiero fotografiar un paisaje, que se vea completamente los cerros, que se vea todo lo que yo estoy viendo visualmente, quizás este es un lente más recomendable, porque me va a permitir tener un campo de visión más amplio en este sentido. De ahí tenemos lo que viene siendo los lentes teleobjetivos, que comienzan desde los 65 milímetros hasta los 500 milímetros. Estos pues normalmente tienen la distancia focal fija, o sea, significa que no se pueden mover, y son utilizados para fotografiar objetos o situaciones lejanas. En este caso, por ejemplo, yo ya les mencionaba en clase, por ejemplo, cuando los juegos de fútbol o de cualquier otro deporte, normalmente los fotógrafos están en la orilla. En el caso del fútbol están en lo que viene siendo las gradas, por ejemplo, pero tú cuando ves las fotografías en redes sociales o en el periódico, pues normalmente donde las ven en lo que viene siendo como si se los hubieran tomado de frente, como si estuvieran prácticamente a 1 o 2 metros de distancia de la persona, y esto es por el tipo de lente en este caso que están utilizando. Por ejemplo, para las personas que toman fotos a animales salvajes como cocodrilos, leones, etcétera, pues normalmente no se ponen, dependiendo obviamente del animal, pero cuando es en su hábitat natural, pues normalmente utilizan este tipo de lentes para no tenerse que acercar
tanto lo que viene siendo a este tipo de animales salvajes. De ahí tenemos lo que viene siendo los lentes zoom, que en este caso significa que nos puede dar distintas distancias focales. ¿Qué significa? Por ejemplo, yo puedo tener un lente zoom que sea de 10 a 24 milímetros. Entonces, conforme yo lo voy moviendo al lente, me va a ir dando distintas distancias focales. Entonces, un lente zoom puede ser de distintas distancias en este sentido. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, pues tenemos un ejemplo de lo que viene siendo un lente teleobjetivo, lo que viene siendo un lente zoom, que aquí de hecho aquí me marca. Este es un lente de 18 a 135 milímetros. Los otros lentes normalmente son de distancias focales fijas, lo que viene siendo 50 milímetros, 35 milímetros. Este es otro lente zoom que dice de 8 a 15 milímetros, y cada uno en algunas ocasiones pues tiene distintas funciones. Aquí tenemos lo que viene siendo los lentes de ojos de pez, que en este caso, si ustedes ven, pues dice es un lente ultra gran angular, o sea, ya no es gran angular, es ultra gran angular, con un ángulo de visión de 180 grados. En este caso, normalmente estos se utilizan estos lentes para fotografía de arquitectura, para fotografía también de paisaje, pero el problema es que puede llegar a distorsionar, porque obviamente por la forma que tiene el lente puede llegar a distorsionar un poco la imagen. Por eso normalmente lo que viene siendo los arquitectos pues son los que suelen utilizarlo más, sobre todo porque en una habitación pequeña pueden tomar una fotografía de toda la habitación sin ningún problema. Entonces tiene sus ventajas y desventajas. Ahora, nosotros veíamos aquí que decía que los lentes estándar pues normalmente se utilizan para fotografía de retrato en este caso, pero no necesariamente. De hecho, hay muchos fotógrafos que utilizan distintos de estos tipos de lentes. Hay algunos que utilizan lentes tipo teleobjetivo para lo que viene siendo la fotografía de retrato. Entonces, no necesariamente porque digas exclusivamente para esto significa que solamente para eso lo tienes que utilizar. Puedes jugar con el tipo de lentes en este caso dependiendo lo que quieras hacer sin ningún problema en este sentido. Pero sí es importante que ustedes conozcan o ubiquen en este punto. En el caso de las cámaras fotográficas que vienen siendo como las del celular, pues normalmente siempre la mayoría tienen un lente de gran angular para que, si ustedes se han dado cuenta, pues pueden tomar fotografía de paisaje completamente. Podemos fotografiar todo un paisaje en este caso por el tipo de lente que trae. Que obviamente su distancia focal pues es fija en este caso. Bueno, en algunas cámaras pues tiene lo que viene siendo distintos modos en este sentido. Hay personas que se trabajan con lo que viene siendo el automático. En el caso del automático, el automático pues te va a controlar la velocidad del diafragma, la velocidad del obturador, te va a controlar la velocidad del diafragma y te va a controlar qué tanto abre o cierra lo que viene siendo el diafragma en este sentido, y lo que viene siendo la cantidad de ISO que puede tener una imagen. Entonces, algunos trabajan con lo que viene siendo automático, hay otros que trabajan con algunos modos de escena, que ya en este caso pues tenemos retrato, paisaje, deportes, por ejemplo, en la cual pues obviamente cambia la forma en la cual va a trabajar la cámara. Cada una de estas ya tiene programada más o menos cuáles son sus funciones, como aquí menciona. Pues en el caso de retrato pues te va a ayudar a tratar de desenfocar el fondo y que solamente la persona que es el de interés pues se vea enfocado en este punto, o en el caso de la cámara del punto de paisaje pues te va a permitir que todo salga enfocado completamente, porque obviamente estamos tomando una foto de un paisaje. Entonces podemos nosotros encontrar distintos tipos de escenas, en este caso paisaje, macro, deportes, que en el caso de macro pues es para tomar fotos a las flores, a insectos, a cosas más pequeñas en este sentido. Entonces, y de ahí también tenemos lo que viene siendo, en el caso de algunas cámaras fotográficas, lo que viene siendo la opción manual o programativa, o la que le da prioridad a lo que viene siendo el obturador, o lo que le viene dando prioridad al diafragma. Cada uno de estos tiene una función distinta. Normalmente te da la ventaja de controlar lo que es la velocidad del obturador automáticamente, o lo que viene siendo el diafragma automáticamente, y tú ya cambias otros valores manualmente. Y lo que es la parte manual, pues tú tienes que controlar completamente todo, qué velocidad va a realizar la foto, qué tanto se tiene que abrir el diafragma, el ISO que vas a utilizar, si vas a
ISO 100, ISO 200, ISO 400, etcétera. Entonces, lo más recomendable casi siempre pues es que tú vayas probando cada una de estas funciones para que vayas entendiendo qué es lo que hacen, qué es lo que te pueden ayudar, porque obviamente los modos de escena pues te pueden ayudar a lo mejor fotografiar algunas cosas de una manera más rápida, que en el caso del manual pues normalmente tú tienes que saber bien cómo trabaja tu cámara para que tú lo puedas manejar la parte manual sin ningún problema, o al menos de una manera más eficiente. Pero las partes automáticas o modos de escena pues te permiten hacer algunos ajustes mucho más rápidos en este sentido. Bueno, yo les hablaba de lo que viene siendo el diafragma. Como ven en esta imagen, pues estamos viendo lo que viene siendo el diafragma, que está dentro de lo que viene siendo un lente en este caso. Entonces, este diafragma nosotros podemos controlar qué tanto se abre o qué tanto se cierra. Entre más cerrado esté, que en este caso me dice que es un F22, son las medidas en este caso que se manejan, pues obviamente la luz que entra a través de este orificio pues viene siendo menor, a diferencia de un F2 por ejemplo, que el diafragma se abre completamente todo, y pues obviamente esto va a significar que puede entrar todavía mucho más luz a lo que viene siendo el lente en este sentido, que en este caso, dependiendo qué es el tipo de fotografía que estés realizando, pues tú vas a poder controlar lo que viene siendo el diafragma. Si por ejemplo es en el día, hay mucha luz del sol por ejemplo, pues a veces lo más recomendado es que tú vayas cerrando poco a poco lo que es el diafragma para evitar que entre tanta luz. O por ejemplo, si estás tomando una foto de noche y quieres tomarle foto a las estrellas, pues lo más recomendable es que abras lo más que se pueda el diafragma para que capture la mayor cantidad de luz. Ya en clases pasadas pues les mencionaba que esto es igual como funciona el iris de nuestros ojos, que normalmente durante el día, cuando hay mucha luz, pues qué es lo que pasa, nuestros ojos normalmente el iris se va más cerrado. ¿Por qué? Porque está haciendo que entre menos cantidad de luz en este sentido. Cuando es de noche o apagan la luz en donde estemos, pues normalmente nuestro iris va a abrir más para poder capturar más luz en este punto. Entonces el diafragma viene siendo prácticamente el iris de cualquier lente. Asimismo, aprovechando en este punto, pues aquí en los lentes nosotros podemos ver las características de lo que viene siendo el lente. Por ejemplo, aquí tenemos un lente que es un lente zoom. ¿Por qué sé que es zoom? Porque me está diciendo que empieza desde los 18 milímetros y me da hasta lo que viene siendo los 55 milímetros. Entonces tiene una longitud focal variable de 18 a 55. Entonces se sobreentiende que es un lente de tipo zoom. Asimismo, aquí me dice lo que viene siendo qué tanto abre su diafragma. Me dice que su diafragma abre hasta 3.5, o sea, más o menos por intermedio aquí. Y en lo que viene siendo su longitud mínima, que viene siendo 18 milímetros. ¿Sí? Entonces 3.5 va a corresponder a los 18 milímetros y 5.6 va a corresponder a 55 milímetros. Entonces por eso trae dos lecturas en este sentido. Si fuese un lente de distancia focal fija, pues solamente mediría la distancia focal que corresponde y lo que viene siendo qué tanto puede abrir el diafragma en este sentido. Entonces, dependiendo en la distancia focal que voy a estar moviendo, pues voy a variar desde 3.5 a 5.6 como mínimo para que abra lo máximo en este sentido que me va a permitir entrar luz. De hecho, hay medidas acá más pequeñas, como viene siendo 1.8, 1.4, 1. Disculpen los números feos, 1.2 en este caso. Entonces obviamente son lentes que te permiten abrir demasiado lo que viene siendo el diafragma. Obviamente estos lentes que te permiten entrar más luz normalmente suelen ser más caros, porque obviamente la cantidad de lentes en este caso y la construcción que tiene pues es más especializada en este punto. Entonces normalmente lentes que te permitan abrir más lo que es el diafragma, pues normalmente también se van a ver reflejados en una mayor cantidad del precio, por ejemplo. Después tenemos lo que viene siendo el obturador en este sentido, que en este caso, por ejemplo, tengo aquí un video en la cual pues nosotros vamos a poder ver la velocidad a la cual se mueve lo que viene siendo el diafragma. Hago la corrección, no es el diafragma, es el obturador en este caso.
Si se pueden dar cuenta, ahí se ve cómo se levanta el espejo. ¿Para qué? Para dar paso a la luz y que el diafragma, perdón, voy a hacer la corrección, para que el obturador se abra y obviamente entre la luz directamente a lo que viene siendo el sensor. Obviamente en este video pues se ve en cámara lenta, como podemos ver cómo se levanta lo que viene siendo el espejo en este caso y baja la cortinilla que se le conoce como obturador para que el sensor reciba completamente la luz. En este caso pues es un video que maneja en cámara lenta lo que viene siendo la representación, pero aquí podemos ver cómo se mueve y después cómo se vuelve a cerrar completamente y lo que viene siendo el espejo vuelve otra vez a su posición normal en este caso. Aquí podemos ver otro video en el cual pues obviamente estamos viendo cómo se levanta el espejo. Escuchamos el ruido, que es el más conocido en este caso al momento de tomar una fotografía. Pues se escuchó lo que viene siendo el ruido, que es el más común. Obviamente en el caso de los celulares nosotros podemos o indicar ese sonido, que obviamente en el caso de un celular ya no lo hace, pero se utiliza para qué, para que alguien sepa que se está tomando una fotografía en este caso. Y aquí estamos viendo lo que viene siendo otra cámara, que igual lo voy a pasar a través desde este punto, en la cual podemos estar viendo la velocidad a la cual está prácticamente tomando la fotografía, que hay algunas que pueden todavía mucho más rápido que una cámara estándar y que obviamente permite una mejor calidad en este caso o prácticamente detener completamente todo. Aquí también estamos viendo el movimiento del diafragma. En este caso, dependiendo qué es lo que esté haciendo en función, que se puede abrir lo máximo y reducir su tamaño completamente. Entonces, en el caso del obturador, esa es su función principal, lo que viene siendo abrir la cortinilla para permitir que pase la luz. Entonces, esa es una de las partes importantes de lo que viene siendo una cámara. Y como aquí podemos ver en esta otra imagen, estamos viendo las distintas distancias focales, desde 14 milímetros, 20 milímetros, 24, 50, 70 hasta 400 milímetros, y también nos va indicando aquí cuántos grados de visión tiene. Por ejemplo, en el caso de 14 milímetros su visión es de 140 grados, en el caso de 35 milímetros su visión
que tienes de 64 milímetros, y si nos vamos hasta lo que viene siendo 200 milímetros, si ustedes se fijan, su rango de visión en este caso cambia hasta lo que viene siendo los 12 milímetros. Entonces, dependiendo de la distancia focal de lo que les mencionaba, pues es qué tanta visión va a tener el lente en este punto. Entonces, cada uno va a tener de los lentes va a tener una función distinta. Por ejemplo, si yo le quiero tomar una foto a una persona, puedo utilizar uno de 50 milímetros si estás a una distancia de 1 o 2 metros, por ejemplo. Pero si yo le quisiera tomar una foto a una persona con un lente de 400 milímetros, pues lo puedo hacer, pero no tengo que estar a 1 metro o 2 metros. ¿Por qué? Porque no, la distancia, el rango de visión que alcanza a tomar, pues no me va a ajustar. O sea, le voy a enfocar un ojo prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Alejarme en este caso para poder tomar lo que viene siendo la fotografía en este sentido. Entonces, posiblemente me tenga que retirar a 4, 5, 6, 7 metros, dependiendo del tipo de lente, hasta que logre ver completamente a la persona y tomarle la foto. Era por eso que les decía que hay personas que utilizan, por ejemplo, lentes de 70 milímetros, de 80 milímetros o de hasta de 135 milímetros para hacer fotografía de retrato. Entonces, aunque el estándar es manejar un 50 milímetros o un 35 milímetros, hay otras personas que pueden utilizar 70, 135, etcétera, dependiendo qué es lo que quieren lograr en ese momento. Ahora, dentro de lo que viene siendo la fotografía, hay 3 puntos muy importantes dentro de lo que viene siendo la fotografía. Lo que es el triángulo de exposición en este sentido. Dentro del triángulo de exposición debemos de controlar el diafragma, la velocidad de obturación y lo que viene siendo el ISO en este caso. Que, como aquí lo menciona, dice, la exposición es la técnica, en este caso, que nos permite regular la cantidad de luz para lograr que una escena esté bien iluminada. Esto siempre se lleva a cabo mediante 3 principales variables que se encuentran en la cámara fotográfica: el diafragma, representado por una F, obturador, representado por la V, y lo que viene siendo el ISO en este sentido. Entonces, dependiendo qué es lo que quieras lograr, pues sí vas a tener que estar vigilando. Si por ejemplo tienes activado lo que viene siendo el automático, pues normalmente la parte automática va a configurar el diafragma, la velocidad de obturación y el ISO, dependiendo del sensor que detecte qué tan alejado está el objeto que quieres fotografiar, dependiendo si hay mucha luz, si hay poca luz, si estás utilizando flash, etcétera. Entonces, la parte automática pues te va a ayudar normalmente a arreglar todos esos puntos esencialmente. Ahora, explicando un poquito más con respecto al triángulo de exposición, vamos a empezar con lo que viene siendo el obturador y velocidad de obturación. Como ahí lo menciona en esta parte, nos indica que el obturador, que viene siendo, es un mecanismo que controla el tiempo en el que llega la luz al sensor, mientras que la velocidad de obturación es el tiempo en el que el mecanismo permite el paso de la luz en este sentido. Entonces, es la velocidad a la cual se abra lo que viene siendo la cortinilla en este sentido, y qué tanto tiempo va a estar expuesto en este punto. Entonces, si por ejemplo aquí nos están mencionando, sabes que aquí tienes lo que viene siendo 1 segundo, o 1/30, o 1/15, o 1/8, o 1/4, 1,5, 1 segundo, 30 segundos, por ejemplo. En este punto, entonces aquí nos representa lo que viene siendo qué tanto tiempo tienes que dejar abierto lo que es el obturador para, por ejemplo, lograr lo que viene siendo barridos o lograr lo que viene siendo imágenes congeladas. Por ejemplo, si quieres congelar una gota de agua, pues normalmente tienes que poner velocidades muy altas, o si quieres, por ejemplo, que las luces de los carros queden marcadas de esta forma, pues normalmente tienes que poner tiempos más largos en este sentido. Por ejemplo, aquí nos marca lo que viene siendo 1 segundo, medio segundo, 1/4 de segundo, 1 octavo, 1/15, 1/30, 1/60, y así hasta llegar a 1 segundo sobre 4000. O sea, es dividir 1 sobre 4000 para indicar lo que viene siendo la velocidad que va a tener lo que viene siendo el obturador en este sentido. Obviamente este punto es muy rápido
a la velocidad que lo realiza, y pues nos permite congelar completamente lo que viene siendo una escena. En el caso de un segundo o 30 segundos, por ejemplo, pues me va a permitir tomar fotografía con barridos, como en este caso de las luces de los carros, o fotografías de noche, o lo que viene siendo tomarle fotografías a la Vía Láctea, por ejemplo, que en este caso pues si ocupamos, dependiendo qué tipo de lente tengamos y todo, pues poner 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, dependiendo lo que queramos realizar en este caso. Eso es con respecto a lo que viene siendo el obturador. Ahora, de ahí tenemos lo que viene siendo el diafragma en este caso, que como menciona es un mecanismo que regula la cantidad de luz que llega en el sensor, y tenemos lo que viene siendo f1.4, f2, f2.8 hasta f32 en este sentido. Cada uno, pues como aquí nos menciona, entre más pequeño es este número, más luz vamos a obtener. Entre más grande es este número, menos luz vamos a tener. Pero también va a cambiar algo que se le conoce como la profundidad de campo. Entre más pequeño es este número, o sea, entre más abierto es el diafragma, ¿qué va a pasar? Todo lo que se ve al fondo de la persona que tú quieres fotografiar se va a ver desenfocado, como podemos ver aquí en esta imagen. Y conforme tú vas abriendo más el diafragma, que vas a tener lo que viene siendo todo lo que se está tomando dentro de la fotografía se vaya enfocando más, o sea, los paisajes, los cerros, los edificios, dependiendo de dónde estés. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la imagen te lo va representando. Entonces, entre más pequeño y más luz te estés dejando entrar, ¿qué va a pasar? Solamente se va a enfocar correctamente a la persona que le estés tomando foto, y todo lo demás que se ve por detrás se va a ver desenfocado. Va a tener un desenfoque principalmente. Y de ahí, si tú quieres, por ejemplo, que todo te salga enfocado completamente, pues normalmente, ¿qué tienes que hacer? Abrir más lo que viene siendo cerrar más lo que viene siendo el diafragma, para poder tener imágenes más nítidas en este sentido. Entonces, obviamente, dependiendo de lo que estés haciendo, pues muchas veces no va a ser recomendable esto. Por ejemplo, en el caso de una fotografía de noche, si tú cierras mucho el diafragma, ¿qué va a pasar? Va a entrar poca luz. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si, por ejemplo, tú tienes muy cerrado lo que viene siendo el diafragma y está entrando poca luz, tú no puedes poner velocidades del obturador tan pequeñas, porque normalmente, si es en un pestañeo, por así decirlo, pues prácticamente no vas a ver nada, la fotografía se va a ver negra. Entonces, por eso es que les menciono que es muy importante el triángulo de exposición, porque dependiendo qué tan cerrado tengas el diafragma, también va a depender qué tan rápido va a ser tu obturador en este sentido. Entonces, si por ejemplo es en la noche y ocupas cerrar el diafragma porque quieres que todo salga enfocado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues obviamente darle más tiempo. Pero si tú le das más tiempo, por ejemplo un segundo, ¿qué es lo que sucede en este sentido? Si se te mueve la cámara, se va a desenfocar completamente todo, se van a crear lo que se le conocen como barridos. Entonces, para fotografías en este caso, pues tendrías que tener lo que viene siendo un tripié para poner 1 segundo, 2 segundos, que la cámara no se mueva y que obviamente se enfoque completamente todo, teniendo lo que viene siendo un diafragma más cerrado en este caso. Entonces, no sé si alguna vez ustedes se han dado cuenta en su celular que a veces están tomando la foto en la noche en alguna fiesta o así, y a veces se tarda en tomar la foto, o cuando ya ven la foto pues resultó que está barrida por esos casos, porque normalmente pues trata de dar una pues se podría decir menor o mayor, más bien, durar más tiempo lo que viene siendo el obturador abierto, aunque digamos que está muy abierto lo que es el lente, pero pues se ocupa 1 segundo, 2 segundos para poder captar bien la luz. ¿Y qué es lo que pasa? Como se nos tiembla la mano, se mueve por X razón, pues normalmente las fotografías nos salen un poco borrosas. Para más o menos ayudarnos a corregir ese punto, nosotros podemos trabajar con lo que se le llama ISO. En este caso, el ISO es la sensibilidad del sensor a la luz. Entre más alto sea el ISO, ¿qué va a pasar? Más ruido va a provocar dentro de la imagen. Como podemos ver aquí en la imagen que tenemos aquí, un ISO menor, un ISO 100 en este caso, pues normalmente es el estándar, es la norma en este caso, la sensibilidad que va a tener el sensor a la luz. Pero si yo aumento lo que viene siendo el ISO, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a crear lo que viene siendo ruido.
ruido, estos puntitos que se ven alrededor de la fotografía. Sí, y que también a lo mejor también lo han visto cuando han tomado fotografías de noche, que normalmente se llegan a ver de esta manera. ¿Por qué? Porque normalmente casi todas las cámaras de los celulares están en modo automático. Hay cámaras que te permiten manejarlo manual, pero muy pocas personas lo cambian. Entonces, ¿qué es lo que hace la cámara? Automáticamente te aumenta el ISO. ¿Para qué? Para compensar la velocidad de obturación. Por ejemplo, si yo quiero tener una velocidad muy alta, como 1/250, pero tengo un f5.6, y es un poquito en la noche, pues con qué compenso en este sentido, porque si yo tomo la foto así con un ISO 100, lo más seguro es que va a salir oscura la que viene siendo la imagen. Entonces puedo aumentar el ISO para que sea más sensible a lo que viene siendo la luz, y pues obviamente se vea un poquito mejor la imagen. Entonces, no en todas las ocasiones pasa, ya ahí depende cómo estás jugando con estas tres opciones y con el ISO principalmente. Lo más recomendable en algunos casos pues no es aumentarle mucho, porque algunos sensores entre más le aumentes más ruido te va a poner. Hay por ejemplo cámaras profesionales que te permiten tener ISOs de 3200, de 6000 y así, y no pasa absolutamente nada, o sea, no te causa ruido, pero obviamente los sensores esos son más especiales en este sentido que los de las cámaras de los celulares o cámaras otras más sencillas en este punto. Entonces, si tu cámara no te permite aumentar mucho el ISO o mete mucho ruido, pues tienes que ir controlando en este punto. Entonces, son diferentes técnicas, pero para lo que viene siendo el triángulo de exposición, pues sí es muy importante que ustedes sepan qué velocidad van a manejar, qué diafragma y qué ISO. Los tres van relacionados porque el momento va a depender de si es una fotografía de día, si es una fotografía de noche, qué es lo que quieres lograr en este punto principalmente. Y en algunos casos, como les mencionaba, pues es muy importante utilizar un tripié para que no se te mueva la cámara y pues la foto salga lo mejor enfocada principalmente. Y como les mencionaba, cada cámara tiene distintas funciones. Por ejemplo, aquí podemos ver lo que es la ventana que se puede ver por el ocular de la cámara. Tú puedes controlar lo que viene siendo el exposímetro. El exposímetro normalmente es te ayuda a indicar qué tan bien expuesta está tu fotografía. ¿A qué se refiere con tan bien expuesta? ¿Qué tanta luz y qué tantas sombras te estás teniendo dentro de lo que viene siendo tu fotografía? Si por ejemplo normalmente esta flechita esté más cargada hacia la izquierda, ¿qué va a significar? Que está subexpuesta, en este caso, lo que viene siendo la fotografía, o sea, está más oscura, te va a salir más oscura lo que viene siendo la foto. O si está más hacia la derecha, está subexpuesta en este sentido. ¿Qué significa? Que tiene demasiada luz lo que viene siendo esta foto y a lo mejor no es lo que quieres lograr. Ahí obviamente dependiendo de la foto que quieres lograr, pues sí, puedes tú ponerlo más hacia la izquierda o más hacia la derecha. O si quieres que tu fotografía esté completamente bien equilibrada en tanto en colores claros y oscuros, pues lo más recomendable es que siempre esté en el punto central en este sentido. Aquí mismo también te marca el ISO que estés manejando, que en este caso me marca que es automático, el diafragma, qué tan abierto está el diafragma en este sentido, y lo que viene siendo la velocidad. De ahí tenemos lo que viene siendo, como les menciono, los modos que podemos utilizar. Cada modo tiene una función distinta. En el caso del modo manual, pues ¿qué es lo que sucede en este sentido? El usuario va a controlar completamente la velocidad, el diafragma y el ISO. Completamente lo va a hacer el usuario. En el caso del modo A-B, normalmente aquí te menciona, el usuario selecciona el valor del diafragma y la cámara automáticamente indica qué velocidad va a ser la más óptima en este sentido. Entonces tú puedes elegir por ejemplo un F2 y la velocidad en este caso solita la va a acomodar lo que viene siendo la cámara. De hecho, en este caso tú ya no te preocupas de la velocidad, solo automáticamente conforme vayas tomando las fotos solo va eligiendo qué velocidad, dependiendo obviamente el sensor que tanta luz está captando en este sentido. Y por último tenemos el modo TV, que en este caso es a la inversa. El usuario selecciona la velocidad que quiere utilizar y la cámara selecciona automáticamente el diafragma óptimo para la fotografía. Entonces dependiendo de la velocidad que esté indicando y lo que estés tomando de fotografía, el diafragma se va a abrir o cerrar continuamente dependiendo qué es lo que estés haciendo en ese momento.
Entonces, de ahí vamos a lo que viene siendo algunas técnicas fotográficas en las cuales va a depender mucho qué es lo que quieras lograr. Hay técnicas en las cuales se le pueden conocer también como en algunos casos reglas. Primeramente, por ejemplo, son técnicas de composición, que la composición que yo ya les mencionaba en la clase pasada, pues va a representar cómo está conformada completamente lo que es la fotografía en este sentido. Entonces, en algunos puntos tenemos lo que viene siendo dentro de las técnicas, lo que viene siendo el encuadre, lo que viene siendo el punto de fuga, lo que viene siendo las líneas de horizonte, por ejemplo, que en el caso del encuadre pues te dice, ¿sabes qué? Se corresponde al elemento más importante de la composición fotográfica, ya que mediante él elegimos la escena y los elementos que aparecen en nuestra imagen, ya es un encuadre vertical o un encuadre horizontal. Aquí tenemos uno horizontal y uno vertical, que en este caso pues tú vas a indicar qué es lo que te representa más dentro de la fotografía. En el caso de la vertical pues tenemos lo que es la Torre Eiffel, que obviamente es lo más representativo en este caso, lo que está encuadrando dentro de la foto. En el caso del punto de fuga pues normalmente nosotros buscamos que las líneas, por ejemplo en este caso estamos viendo un ejemplo, que las líneas de los edificios se conjuguen en un solo punto, o sea, que coincidan en un solo punto, y te ayudas obviamente de donde tú te posiciones, que ayudes a que las líneas de la banqueta, que las líneas de los árboles, etcétera, te ayuden a crear estos puntos de fuga completamente. Obviamente esto es visual, no vas a ver una fotografía con estas líneas, pero al momento de ver la foto pues tú te das cuenta los puntos hacia dónde se está centrando completamente lo que es este tipo de fotografía. Luego tenemos lo que viene siendo las líneas de horizonte, que en este caso, como aquí lo menciona, pues es una línea recta y horizontal que simbolizan el horizonte en nuestra fotografía y nos permite ver que la imagen no esté caída, como le menciona aquí, que en este caso tratas de que el horizonte esté completamente recto, en este caso. A diferencia de que si está chueco como en este punto, como podemos ver de esta forma, pues se pierde completamente a lo mejor la esencia de la fotografía. Como les menciono, a lo mejor alguien estaba buscando que la fotografía se viera así y es lo que quería lograr. Pero pues hay distintas técnicas en este sentido. Hay algunas veces que la línea de horizonte puede quedar más en la parte superior porque yo me quiero centrar en este punto, y otras veces que la línea del horizonte puede quedar más acá abajo porque yo quiero que el usuario se centre en su vista a lo que está hacia arriba de la línea de horizonte. Asimismo tenemos lo que es otra técnica que menciona aquí como el de líneas, en las cuales pues es dirigir completamente la mirada del usuario a los puntos claves de la imagen, que puede ser rectas, curvas, quebradas, etcétera, que en este caso pues nosotros podemos ver las líneas de la carretera, que te va dando que la vista vaya siguiendo estos puntos hacia un punto de interés, en este caso el de la carretera. De ahí tenemos lo que viene siendo la regla de tercios, que normalmente muchas cámaras tienen lo que viene siendo esta rejilla. La mayoría, de hecho hasta los celulares tienen lo que viene siendo esta rejilla. En este caso se supone que nosotros debemos de centrar nuestros puntos más importantes, sobre todo lo que viene siendo los ojos, en cualquiera de estas intersecciones. En cualquiera de estas 4 intersecciones la idea es que se centre completamente el punto que estás tomando, en este caso de la fotografía, lo que viene siendo en estos 4 puntos. Como les menciono, es una regla que se utiliza, pero no es al 100% que la tengas que aplicar. La idea es que siempre el usuario vaya buscando sus propias reglas, qué es lo que le gusta más, qué es lo que le gusta, qué no le gusta, etcétera. Asimismo, como les menciono, es una guía para que tú centres mejor tu fotografía. De hecho, como les menciono, las cámaras digitales o las cámaras de celular pues ya te permiten tener esta rejilla, que principalmente esa es su función, que te ayude a centrar tu imagen y poner los puntos de más atención en los puntos que aquí te marca. En este sentido, que a eso se refiere la regla de tercios. Como les mencionaba, existe también lo que viene siendo la ley de horizontes, que como menciona en un paisaje nos dice que debemos dividir nuestra imagen en 3 bloques, por ejemplo, en las cuales tenemos los árboles, tenemos lo que viene siendo los animales que están aquí y parte de lo que viene siendo el agua en este sentido. Entonces son 3 puntos que te están mencionando, que te estás viendo la imagen, que puede llamar la atención al usuario. Después tenemos lo que viene siendo la perspectiva, que en este caso dice: la perspectiva es uno de los mejores procedimientos para crear una sensación tridimensional
en una fotografía, haciendo referencia a la dimensión de los objetos y la relación espacial que hay. El horizonte es un elemento totalmente indispensable en el cual partimos, que aquí lo podemos ver en este punto, lo que viene siendo el horizonte, y pues la perspectiva que vamos teniendo con respecto a este edificio, con respecto a este otro, con respecto a este punto. Entonces es otra técnica en este caso. Asimismo, para las fotografías de retrato tenemos lo que viene siendo la ley de la mirada, que según menciona aquí es una composición en la cual el sujeto mira hacia un lado dejando como requisito un espacio libre, o sea, todo este espacio que tenemos aquí hacia la izquierda a partir de la mirada que tiene el usuario. Entonces le da una sensación de continuidad como un resultado, en este caso todo lo que está viendo en este punto. Si yo tuviera cortada mi imagen en este sentido, pues perdería quizás la visión de lo que se está realizando en la fotografía. Otras técnicas especiales pues que tenemos aquí pues viene siendo lo que es el HDR, lo que viene siendo el efecto de velo, lo que viene siendo exposición múltiple, congelado, golpe de zoom y barrido, que por ejemplo en el caso del HDR muchos celulares ya te permiten hacerlo directamente. Hay otros que pues obviamente la técnica principal es tomar 3 fotografías, una con lo que viene siendo una foto la más clara posible, después una foto la más oscura posible y después una foto completamente equilibrada tanto en luz clara y luz oscura, que después se combinan y nos crea lo que viene siendo el efecto HDR en este sentido. También tenemos lo que viene siendo el efecto velo o exposición larga, que por ejemplo en el caso de un río, como podemos ver aquí, pues prácticamente nos genera este efecto. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues principalmente el obturador debe de durar más tiempo abierto, un minuto, un segundo, medio segundo, 1 sobre 60 por ejemplo, dependiendo qué tanta luz tengamos en ese momento y qué es lo que queramos lograr principalmente. Entonces aquí estamos pintando de esta forma lo que viene siendo el agua que va bajando a través de la cascada, a través de ese tipo de efecto. Después la exposición múltiple pues normalmente se refiere a combinar 2 imágenes en este caso, que en algunos casos lo pueden hacer con la misma cámara, en otro a veces lo tenemos que hacer con Photoshop o con algún otro programa en este sentido. También lo que viene siendo el efecto congelado pues se refiere a que tenemos que aumentar la velocidad de obturación, como aquí se los menciona. ¿Para qué? Para que se vean estas gotas de agua completamente congeladas, que se vean completamente la forma del agua en este caso. En el caso del efecto barrido pues ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente en algunos casos se logra al momento de mover la cámara y al momento de pues como esta es una fotografía de deporte, pues también el movimiento que está generando en este sentido. Y lo que viene siendo el golpe de zoom, pues en este caso ocupamos un lente que se pueda mover y que al momento de estar tomando la fotografía, pues ¿qué es lo que vas a hacer? Mover el lente en este caso para hacer este tipo de efecto principalmente. Y dentro de las técnicas, igual no me voy a alargar ya mucho en este caso, tenemos las técnicas en este caso del tipo de fotografía que podemos realizar, pues tenemos lo que es la fotografía de paisaje, que en el caso de la fotografía de paisaje pues puede aplicar lo que viene siendo la larga exposición para el efecto de vela, lo que viene siendo la regla de tercios, que aquí tengo un punto de enfoque, otro punto de enfoque y otro punto de enfoque o de llamar la atención. Asimismo lo que viene siendo los puntos de fuga, que aquí podemos ver que se guía en el centro de la calle, tenemos lo que viene siendo las líneas de la banqueta, la línea del centro de la calle principalmente, y nos crea ese efecto de punto de fuga. También tenemos aquí este edificio, tenemos aquí este otro edificio que nos centra en medio, entonces todo en este punto nos crea completamente un efecto de punto de fuga. De ahí tenemos obviamente lo que es la ley del horizonte, que en este caso yo lo había visto simplemente una sola línea que me indica que todo lo importante en este caso, si la línea está más abajo de la mitad, pues lo interesante es todo lo que tenemos aquí arriba, o si la línea estuviese más por arriba, por ejemplo la línea de horizonte esta que tenemos aquí estuviera más arriba, pues normalmente significaría que me estoy centrando en los árboles, en lo que viene siendo todo lo que tengamos en este punto. Entonces va a depender en este sentido el tipo de técnica que se vaya a utilizar en el tipo de fotografía, que en este caso es fotografía de paisaje. Tenemos lo que viene siendo la fotografía de arquitectura, que también aquí se repiten algunos técnicas, como lo que viene siendo la regla de tercio, como aquí podemos ver.
que se enfoca en este punto, se enfoca en este otro y en este otro punto. Este queda libre porque no hay nada que remarque, que no necesariamente tenemos que llenar los 4 puntos. Tenemos técnicas como HDR, también podemos utilizar lo que viene siendo los puntos de fuga. Por ejemplo, en esta misma fotografía tenemos lo que viene siendo ley de horizonte, efectos de contraluz, efectos de perspectiva, dependiendo qué es lo que quieras lograr, y que es en el caso de la fotografía de arquitectura. En el caso de la fotografía de retrato, cambia un poco en el sentido de cómo se va a realizar. Tenemos distintos ángulos de toma. Tenemos lo que viene siendo el ángulo nadir, lo que viene siendo contrapicada, frontal, picada y cenital, que en el caso que podemos ver aquí gráficamente, pues nos podemos dar cuenta que pues la nadir significa tomar la foto completamente desde abajo de la persona, que obviamente pues es muy poco utilizada. Tenemos lo que viene siendo la que es contrapicada, que es un ángulo bajo, la fotografía frontal, que completamente la cámara está de frente a la persona, la fotografía en picada y la fotografía cenital, que en este caso sí es un poco más utilizada. Por ejemplo, no es que se lo vayan a aplicar quizás a una persona, pero la fotografía cenital también puede aplicar al utilizar un dron. Por ejemplo, tú puedes estar enfrente sobre la persona, o sobre todo en paisaje, pues estás tomando prácticamente la fotografía desde arriba, y en esto aplicaría lo que viene siendo el ángulo cenital. En el caso de las personas, pues hay distintos planos. Tenemos lo que es el primer plano, plano medio, plano americano y plano general, que nos está indicando dónde debemos de hacer el corte de la fotografía, siempre recordando, por ejemplo, no recortar las manos o recortar las piernas mal, porque muchas veces hay fotografías de retrato que, por ejemplo, la toman así y aquí le cortan completamente un pie o le cortan los tobillos. Entonces hay distintos puntos donde ustedes pueden hacer el corte y que no se vea como si la persona lo dejaron sin un brazo o lo dejaron sin un dedo, por ejemplo. La idea es que esté todo dentro de la misma fotografía, o hacer unos cortes en las cuales pues obviamente no se note tan feo ese tipo de corte que se puede estar realizando. Y dentro de la misma fotografía, técnica de fotografía de persona, pues podemos aplicar técnicas como barrido, exposiciones múltiples, golpe de zoom, congelado, etcétera. Entonces son algunas de las distintas que vienen siendo técnicas que se pueden aplicar. Nosotros al momento de realizar fotografía, por ejemplo, es recomendable siempre también visualizar qué es lo que quieres hacer, si es paisaje, si es retrato. Puedes aplicarle todas, pero tratar de cuidar algunos aspectos, en este caso de la fotografía. Asimismo, es también necesario a veces buscar un poco más en internet sobre fotografía, para que ustedes se den cuenta de qué es lo que quieren lograr, las distintas técnicas en este sentido. Por ejemplo, lo siguiente. Por ejemplo, pueden ustedes entrar a lo que viene siendo a Instagram y buscar distintos fotógrafos, para que ustedes mismos se puedan inspirar en qué es lo que quieran lograr. Digamos, no es malo, por ejemplo, decir, bueno, yo quiero hacer una fotografía como esta, por ejemplo, en la cual si ustedes se pueden dar cuenta, pues quizás cumple con algún punto de alguna técnica, y que también está ayudado con Photoshop. Por ejemplo, tiene aquí los billetes, tiene cómo van saliendo, por ejemplo, aquí del mismo la entradita esta para las cartas, que igual, por ejemplo, podrían hacer una foto similar como cuando en la película de Harry Potter, que empiezan a entrar las cartas a través de este edificio. Podría ser algo similar, por ejemplo, no necesariamente, pero ya nos estamos basando principalmente en esta misma técnica. Entonces nosotros podemos ayudarnos a través de las redes sociales para ir buscando distintas fotografías en las cuales tú puedes decir, bueno, me gusta cómo se realizó esta foto, que igual aquí puede aplicar lo que viene siendo la regla de los tercios, si ustedes se dan cuenta, y asimismo y decir, bueno, a lo mejor yo puedo realizar esta misma fotografía, y tratar de buscar los elementos necesarios para inspirarse en este sentido, y decir, bueno, cómo sería principalmente esta fotografía o este otro tipo de fotografía, la iluminación que estamos teniendo, porque también en este caso depende mucho de la iluminación. Obviamente muchas fotografías llevan un poco de retoque, ya sea con Lightroom o Photoshop, pero eso no es un problema en ese sentido. Entonces normalmente nosotros podemos estar ayudarnos visualmente
con lo que viene siendo fotografías que vemos en internet para tratar de replicarlas. No es malo tratar de replicarlas cuando estamos nosotros empezando a fotografiar, porque vas entendiendo cómo se hace la composición de la fotografía, cómo se realizan algunas cosas, qué elementos puedo ocupar. Algunas veces a lo mejor no voy a tener todas las herramientas que yo necesito, una buena cámara, una buena iluminación, pero puedo ir tratando de buscar diferentes formas para poderlo realizar. Entonces, a través de lo que viene siendo Instagram podemos encontrar distintos fotógrafos en las cuales nosotros podemos ver las fotografías y pensando cómo poder realizar una fotografía similar, por ejemplo. Podemos estar bien en este sentido, y como les menciono, hay distintos tipos de fotografía que podemos realizar. Por ejemplo, este ya va enfocado un poquito más a la situación de la pandemia, que podemos ver lo que viene siendo los osos de peluche, todos ya vienen con su cubrebocas, tenemos a la niña que tiene una vela en este sentido. Entonces cambia completamente el sentido de la fotografía en este caso, o al menos como aquí me dice, está a salvo, por ejemplo, que es el nombre que le pone a su fotografía, que de hecho salió el 24 de marzo, cuando recién empezaban lo de las cuarentenas. Y por ejemplo vemos lo que viene siendo distintas fotografías en este caso que se ayudan con cuadros, por ejemplo, para complementar la fotografía, o la iluminación que va entrando a través de una ventana en este punto, que igual puede ser cualquier cuarto y con su ventana para poder simular lo que viene siendo este tipo de fotografía. En algunos otros casos pues podemos ver fotografías de larga exposición, que en este caso pues pueden ser 1 segundo, 2 segundos, y con una lámpara ir siguiendo, por ejemplo, en este caso el árbol, y da un efecto mágico, por así mencionarlo, conforme al árbol, por ejemplo, que en este caso pues es algo, se podría decir, sencillo. Entonces nosotros podemos ayudarnos a través de las redes sociales o a distintas páginas a buscar distintas fotografías. Por ejemplo, aquí tenemos una con un ángulo cenital completamente, que están dos niños, se ven lo que viene siendo la mesa, están comiendo bombones, creo, con chocolate o atole, no sé. Entonces aquí aplica lo que viene siendo un ángulo cenital, y es una fotografía de retrato. Entonces no necesariamente tiene que ser con un dron, lo pueden hacer de esa manera, o en este caso que se ven todos los reflejos de la chica en este sentido de la fotografía. Tenemos aquí otra que aplica lo que viene siendo la ley del horizonte completamente. En algunas no necesariamente tiene que cumplir completamente la técnica, es una forma de ayudarte visualmente, pero así como dicen, las reglas están para romperse. Tenemos aquí otra fotografía en el caso de un rayo completamente, tenemos la fotografía de un gato en este caso, y la perspectiva que tenemos en este caso con respecto a la imagen que estamos viendo en este caso principalmente. Aquí igual podría aplicar un poco lo que viene siendo el punto de fuga, por ejemplo, u otro tipo de efectos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, podemos encontrar distintas fotografías a través de las redes sociales y estar viendo diferentes técnicas a las cuales se enfoquen completamente que quieran mostrar. Aquí estamos viendo una fotografía de retrato donde se enfoca completamente en la cara de la persona, en los ojos, sobre todo, principalmente en la forma, la expresión que está teniendo dentro de la imagen. Tenemos otro tipo de fotografía en este caso, por ejemplo la luminosidad que estamos teniendo, que obviamente aquí ya utilizo un poquito de equipo diferente para hacer la fotografía. Me refiero a lo que viene siendo la iluminación principalmente. Hay otras fotografías más sencillas que quizás no ocupan tanto equipo, por ejemplo, pero pues da una otra imagen a lo que viene siendo la fotografía que se está realizando. O por ejemplo utilizar elementos de su misma casa que puedan tener, lo que viene, si ustedes se dan cuenta, parece una ciudad, pero al final de cuentas, ¿qué viene siendo? Son brocas, son tornillos, son resortes completamente, y nos da la sensación de que si fuese una ciudad en este sentido. Asimismo, yo les mencionaba ya en clases pasadas, hay fotógrafos que se dedican completamente al fotoperiodismo, por ejemplo, y podemos ver los distintos tipos de fotografía, que en algunos casos no se complementa las técnicas. En este caso, en algunos, como son fotografías muy rápidas de lo que está sucediendo en ese momento, se trata al menos de poder captar lo que se tiene en ese instante. En algunos pues se puede corregir después con la edición al momento de subir la fotografía.
y en algunos otros casos se puede quedar completamente así, dependiendo el hecho histórico en este sentido, o también pues lo que esté pasando, por ejemplo en el caso ahorita de la situación actual, que pues aquí podemos ver que están fotografiando con respecto a una persona que falleció de coronavirus, y en la cual pues todo el procedimiento que llevan en este sentido, o las personas que están hospitalizadas, que dan otra imagen de lo que está sucediendo en este momento en los hospitales, porque una cosa es lo que te digan, y otra que estarlo viviendo completamente en este sentido. Entonces, y si ustedes se fijan, pues ya no estamos hablando de fotografía completamente de retrato, o de lo que viene siendo una protesta en este sentido, porque aquí pues están arriesgando, por ejemplo, la vida, hasta cierto punto, un fotógrafo, porque está en medio de una protesta social. En el caso, por ejemplo, en el que estamos viendo aquí, pues estamos viendo que de hecho están sacando un ataúd, y el fotógrafo pues está exponiendo completamente a todo lo que está sucediendo, con respecto a esta enfermedad. Entonces hay distintas formas en las cuales un fotógrafo puede expresar lo que está viendo, lo que quiere mostrar a las personas, para que vean lo que está pasando en realidad con respecto a ciertas situaciones, protestas sociales, enfermedades, guerras, etcétera. En el caso de los doctores, pues estamos viendo su trabajo en este sentido, o los enfermos que llegan a los hospitales principalmente. Entonces ya no hay una regla completamente que a lo mejor se esté respetando. Tú puedes buscar aquí, por ejemplo, puedes decir, bueno, sí aplica un poquito la regla de los tercios, por ejemplo. Entonces en algunos puntos pues sí tratan de buscarlo, pero como es fotoperiodismo, en algunos puntos pues normalmente es algo que se hace rápido en ese momento. Entonces pues se ocupa un poco más de práctica para que las fotografías también pues salgan lo más nítidas posible y enfocadas, porque sabemos que pues son fotos que no se van a poder volver a realizar en este caso. Entonces pueden expresar las distintas situaciones que están pasando en ese momento. Y como les menciono, todo es a través de las redes sociales. En algunos otros puntos, hay fotógrafos que te dicen cómo hicieron su fotografía. Por ejemplo, tenemos la fotografía de este señor haciendo ejercicio y la iluminación que está teniendo. Y nosotros podemos ver aquí que nos está diciendo, bueno, tengo una luz aquí, tengo una luz acá, una luz de recorte, otra luz de recorte, por ejemplo, la velocidad a la cual está cada una de esas luces, para obviamente tener completamente este efecto en este sentido. Obviamente, pues ya tiene más equipo para realizarlo, y en algunos casos te menciona paso a paso cómo realizó lo que viene siendo la fotografía. Entonces esto también te puede ayudar a experimentar completamente con respecto a lo que ellos mismos están diciéndote. ¿Sabes qué? Yo hice esto y esto y esto para poder lograr lo que viene siendo esta fotografía completamente. La iluminación, por ejemplo, que aquí podrías pensar que es una moto real, por así mencionarla, y si nos damos cuenta, pues es una moto de juguete que está sobre una mesa. Por ejemplo, que ya tenemos otras ayudas a través de Photoshop, que ya va incluyendo más elementos, como aquí podemos ver en el video, cómo va agregando los libros, cómo va agregando lo que viene siendo la abertura aquí dentro de lo que viene siendo la pared completamente. Algunos sí eran libros que estaban ahí, otros obviamente no, que se fueron agregando con respecto a Photoshop. O por ejemplo, cómo hacer que tu comida flote, en este sentido, que de hecho creo que se veía, aquí está, que podemos ver que pues toda la comida está con hilos, principalmente tiene distintas iluminaciones para lograr este efecto, y que obviamente ya después con Photoshop pues le quitas completamente los hilos y queda de esta manera. Y así hay diferentes formas que nosotros podemos estar visualizando a través de las redes sociales, en este caso Instagram, para lograr distintos tipos de fotografía, que algunos pues obviamente llevan, esto es todo lo que conlleva una composición, todos los elementos que van a tener la fotografía en este sentido, desde una fotografía de una persona, en este caso las luces, la vestimenta que van a tener.
O ya, por ejemplo, en el caso de fotos de la Vía Láctea, pues ya estamos hablando de buscar un lugar donde se pueda capturar completamente, que no haya luz, porque en este caso ocupamos irnos a una parte retirada, no está cerca de una ciudad que tenga mucha luminosidad, porque obviamente no se va a ver lo que viene siendo la Vía Láctea. Y que en este caso, pues para realizar este tipo de fotografías, pues normalmente lo que viene siendo el obturador tiene que durar 5, 10, 15, 20 segundos completamente abierto para poder capturar la mayor cantidad de luz, y pues después con Photoshop o Lightroom pues corregir lo que viene siendo la luminosidad para que se note de una mejor manera, y podemos tener fotografías como las que vemos en este punto, o detener completamente lo que viene siendo una gota de agua, pues las formas que se van creando al momento de caer una gota en un bote. Y que en este caso, pues, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar la velocidad de obturación para que se quede completamente centrado. Entonces aquí podemos seguir viendo, pues hay distintas fotografías que ustedes pueden ir viendo que dicen, bueno, a mí me interesaría hacer alguna de estas, por ejemplo. Entonces, esto, como les menciono, ayuda mucho visualmente porque tú ya te vas dando cuenta de las distintas técnicas que puedes aplicar, de las distintas formas. Y les digo, en algún momento puedes decir, bueno, parece que estoy copiando, pero ya poco a poco tú vas a ir agarrando tu misma técnica que quieres realizar a través de esto mismo. Igual te puedes ayudar con lo que viene siendo la página que se menciona como 500 píxeles, en la cual si ustedes se dan cuenta, también podemos encontrar distintos tipos de fotografía con distintas técnicas. Algunas aplican algunas técnicas en específico dependiendo qué es lo que quieran lograr en este sentido. Por ejemplo, y que también ayuda mucho en las poses, que también puedes ayudarle a una persona, ya sea hombre o mujer, pues decir, bueno, me gustaría que te acomodas así, o te verías mejor de esta forma, etcétera. Entonces hay distintas fotografías que podemos encontrar aquí. Aquí te da la opción de buscar por las más recientes, por categorías. Por ejemplo, puede ser bajo el agua, o películas, por ejemplo. Entonces todo este tipo de página, ya sea como 500 píxeles o Instagram, les va a ayudar para tener una cultura visual pues ahora sí que es necesario ver para saber qué quiere representar en este sentido. Entonces, con respecto a la fotografía, es importante conocer los elementos que se van a manejar y y las diferentes técnicas. Tú ya poco a poco con la práctica, pues te vas a ir dando cuenta que si te funcionan, que no, etcétera. Pero lo que es la fotografía siempre va a ser cuestión de práctica. Tú puedes tener la mejor cámara, una cámara que te costó 60, 70 mil pesos, con un lente que te costó casi el mismo precio o hasta más, pero si no controlas la forma en la que trabaja, la velocidad, etcétera, no te va a servir absolutamente de nada. Les digo, hay muchas personas que con su propio celular han hecho buenas fotografías en este sentido. Como les menciono, todo va a depender de la práctica que tengan en este punto. Espero me haya dado a entender en este tema. Vamos a continuar un poquito más con lo que viene siendo la fotografía, para que estén atentos en los siguientes videos. Por mi parte es todo. Cuídense mucho. Hasta luego.